Listo, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Tarazona, yo soy gerente de consultoría de Human Capital Planning. Hemos trabajado con un comité lo que respecta a la capacitación especializada para ellos y ahora vamos a hacer una general para todo el equipo, los que están presentes en este momento y también va a quedar grabado el video justamente para que lo puedan compartir con colaboradores nuevos o quienes no han podido participar de esta ronda. Les pido por favor con confianza, Luis, Brian, Oscar, Eric, José, Sebastián, las consultas que tengan, conversemos. Eso es trata, ¿no? Tener la apertura de poder conversar y poder esclarecer cualquier duda que surja a lo largo de la red. Permítame, por favor, compartir. Muy bien, antes que nada mencionarles algo que es clave, el concepto de hostigamiento sexual. Tiene algunos parámetros importantes. Uno de ellos, y de repente más importante, es que no importa lo que yo, persona a quien estoy ejecutando el acto, considere que es adecuado, sino lo que la persona que está recibiendo el acto siente que está bien o no para su persona. ¿A qué me refiero? Supongamos que a mí me gusta abrazar a las personas. Considero que es una persona que llena de energía a través del abrazo, soy positivo, alegre y los días y lo recibo como un abrazo. Pero hay personas que prefieren respetar su metro cuadrado, que nadie se acerque ahí a ellas más de lo debido. Entonces, si yo abrazo a alguien que genera incomodidad, ya estaría incurriendo en el hostigamiento sexual. ¿Correcto? Vamos a ver que tres elementos componen el hostigamiento sexual. El primero es que tenga connotación sexual. El segundo es que genere un clima incómodo o se dé un tema de chantaje para la persona. Y el tercero es que existe una negativa, que no tiene que ser explícita, no tiene que decir, disculpa, me estás incomodando, sino simplemente se hace para atrás, se fastidia, ¿no? Se retrae, se queda callado, pasmado, entonces ya está mostrando su incomodidad, ¿no? O si vamos al tema del plano virtual, me da un dislike, etcétera. Entonces, en esa línea ya están los tres elementos y yo estaría incluyendo en hostigamiento sexual, ¿correcto? Entonces, no es importante lo que yo, persona que el acto considere, sino lo que yo, persona que recibo el acto, siento. Eso es clave para que nos entendamos bien en lo que respecta al hostigamiento sexual, porque a veces sucede que involuntariamente alguien, como digo, de buena onda, con buena vibra, puede hacerlo sin saber que está incurriendo en una falta que puede llegar a ser, a tener un impacto grande. Y cuando hay un impacto grande, a veces pensamos en que pueden haber cosas que, entre comillas, son menores, ¿no? Pero puede escalar más allá. Les cuento un caso en particular. Un joven de 17 años, de 85, ojo verde, rubio, peruano, vivía con su familia, su papá era embajador de Canadá, vivían bastante tranquilos allá. Su papá fallece, todos regresan a Perú y él tiene que trabajar para sostener a su familia, que antes lo hacía su señor padre. Entonces empieza a trabajar como modelo, una mujer de 35 años empieza a abordarlo continuamente y eso hace que a través de los seguimientos sexual que ella ejercía a él, pues para él sea complicado el poder relacionarse con las mujeres en su trabajo. ¿De acuerdo? Uno puede pensar, ok, pero es una persona más fuerte, ¿no? Tal, pero en realidad no es así, cada persona es particular y por lo mismo tiene su propia forma de entender las cosas y a veces el impacto psicosocial que se genera es alto. Y otro lado, esta normativa que es la ley 27942, es una ley, es muy importante porque no estamos hablando de repente de una disposición únicamente, no, es una ley y por lo mismo debe ser cumplida y respetada por todos, pues finalmente su propósito interior, el final, es que uno llegue a trabajar, se desempeñe tranquilamente en su trabajo y luego pueda volver a casa sin percances, ¿no? Igual que la de seguridad del trabajo, la izquierda negativa, pero es lo mismo. Uno se desempeñe tranquilo, que en el caso de seguridad, por ejemplo, no sufra accidentes y que pueda volver a su domicilio sin percances, ¿correcto? Entonces, no tiene una intención bastante positiva para cada uno de los trabajadores. Eso es lo que busca. Y aquí reitero para que los que recién han ingresado, que nos acompañen. Número uno, mi nombre es Arnaldo Tarazona. Por favor, con confianza, si tienen consultas, preguntas, conversemos. Y lo otro importante es mencionarles que en el tema de hostigamiento sexual no es relevante si yo, que estoy experimentando un acto, entre comillas, de hostigamiento sexual, realmente lo hago de manera amable,
nuevamente porque si se conexión es sentir y la persona tiene la. De por eso es un punto muy importante en este tema en particular. Miren, dos personas más. Elección de gobierno. Muy bien, entonces hablamos de prevención, intervención, sanción y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Otro punto importante es que especialmente el hostigamiento sexual, a diferencia del acoso sexual, se circunscribe solamente al lugar de trabajo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Para quienes recién ingresan, mi nombre es Ernesto, por favor, con confianza, si tienen consultas, dudas, conversemos. Sería muy bueno para poder justamente esclarecer cualquier duda que exista. Otro punto importante también de esta capacitación es porque a veces en la familia, no sé, esposas, hijos, hijas, no saben respecto del tema. Entonces, nosotros recibiendo la capacitación, además de, obviamente, aprovecharlo para el tema, el plano laboral de los Andes, también podemos compartirlo con la familia y estén al tanto de que existe una normativa que los protege en caso de que exista alguna incomodidad en esta línea. Ok, hoy ya vamos a ver aspectos conceptuales, conceptos de evento sexual, derechos fundamentales afectados, elementos de evento sexual, que es el consentimiento, diferencias entre hostigamiento y acoso, partes del hostigamiento y los tipos de hostigamiento. Estamos comenzando, vamos a terminar 5 para las 5, para que más o menos midamos los tiempos. Aspectos conceptuales primero. Lo primero es que el hostigamiento sexual afecta los siguientes derechos fundamentales. No son pocos, son 6 derechos fundamentales que se ven afectados por el hostigamiento sexual. La dignidad humana, la integridad personal, la no discriminación por motivos de género, la libertad sexual, la intimidad personal y la salud y el derecho a trabajar en un ambiente seguro. Este último derecho, el sexto, es transversal para todos los lineamientos del MTP, ¿no? Como les decía, por ejemplo, seguridad del trabajo busca lo mismo, la salud y el derecho a trabajo en un ambiente seguro. Entonces, lo que busca el ministerio a través de todas esas normativas es que uno llegue a trabajar, se desempeñe tranquilo sus percances físicos, de salud, sociales, como por ejemplo el tema sexual, que es un daño psicosocial, y luego la su domicilio sin percances, ¿correcto? Que es lo que todos queremos al final del día. Entonces, si de repente yo he tenido alguna actitud en su momento que puede haber sido no adecuada, ahora me estoy dando cuenta por la capacitación, sí, lo corrijo y avanzo, ¿no? Porque es parte de respetar a mis compañeros, saber que eso se debe mantener. Por otro lado, ¿qué es lo que está haciendo el ministerio para un poco promover que las personas actúen en línea con lo que pide la ley de exhibición sexual? Cuando uno comete una falta, esto tiene un proceso, ¿no? Se va justamente, digamos, yo hostigo a una persona dentro de los Andes, de la empresa, esa persona me denuncia por el canal correspondiente, que es el correo, lo recibe Recursos Humanos, lo comparte con el comité, hacen la investigación, emiten un informe, el comité lo recibe Recursos Humanos, ve si está de acuerdo con lo que sugiere en el informe, con las pruebas correspondientes, y luego toma una decisión respecto de qué hacer con la persona, si la sanciona, la suspende o archiva en caso. Para esto, en 2 momentos ha informado al Ministerio de Trabajo al respecto. En un primer momento, le informó respecto de el inicio del caso, luego cuando finaliza, cuál es la decisión y por qué se toma. Cuando sucede ello, esta información del Ministerio se va directamente a la hoja, al CUL, Certificado Único Laboral, que tenemos todos en el Perú. Entonces, si yo cometí un acto de hostigamiento sexual, va a salir en mi CUL ahí y prácticamente eso implica que no voy a trabajar más. Es poco probable que una empresa esté alineada con una persona que ha cometido faltas de hostigamiento sexual. Es una forma en la cual justamente se, digamos, un poco promueve, digámoslo así, el ministerio, el que no se den faltas de este tipo. Por eso es importante el concepto, saber qué es hostigamiento sexual exactamente. Como verán, los derechos, les decía, que están siendo vulnerados, no son pocos, son varios, son 6, ¿correcto? Por otro lado, la ley 27942 es justamente ley de prevención y socialización sexual, y de su reglamento tiene detrás decretos legislativos, resoluciones viceministeriales y ministeriales. Entonces, tiene todo un marco normativo detrás. Y tiene ese nivel de fuerza, el nivel de fuerza que tiene una ley, no es algo menor. Sobre cómo afecta cada uno de los derechos, aquí lo vemos, de hecho, la dignidad humana, el hostigamiento sexual denigra el derecho a la dignidad humana, porque se basa en considerar a la persona como objeto sexual, a la integridad personal, en tanto afecta la integridad moral, psíquica y física de la persona hostigada. Se ha disminuido por la cuestión sexual que disminuye su bienestar. La discriminación por motivos de género es el acto en el que el hostigador ve a la otra persona no como igual y se atribuye la facultad de tratarla de manera diferente y abusiva. A la libertad sexual, yo decido con quién voy a vincularme en el plano sexual.
La intimidad personal se restringe justamente a mi desarrollo íntimo. ¿Por qué? Porque al tener afectación no voy a poder desempeñarme de la misma forma, no sé, con mi pareja o etcétera, ¿no? En ningún momento. De hecho, la salud y el trabajo ambiente seguro, en tanto, como les decía, toda la normativa lo que busca es que lleguemos a trabajar, nos sentimos tranquilos y luego vayamos a nuestra casa sin percances. Esto como somos una captura así sea, ¿no? Elementos del hostigamiento sexual. Son tres elementos que componen el hostigamiento sexual. Tienen que estar los tres para que exista hostigamiento sexual. El primero es que tenga conducta, comportamiento o acto de carácter de connotación sexual. Si no es de connotación sexual, puede ser hostigamiento laboral o de otro tipo, pero no es sexual. ¿Correcto? Segundo, sometimiento a los actos de hostigamiento sexual. Hay una coacción ahí, hay un clima incómodo, entonces se da un sometimiento. Y tercero es que la víctima lo rechace. No tiene que ser, lo dice manifiestamente, no tiene que ser explícito, no tengo que decir no estoy de acuerdo, no, porque soy un poco tímido y lo que hago es irme para atrás, retraerme, guardar silencio, etcétera. Entonces ya estoy manifestando de manera implícita que no me agrada la situación. Y eso es suficientemente bueno para que sea hostigamiento sexual. Entonces, por otro lado, tiene que ser la segunda vez que se dé la situación, pasa a ser la primera para que ya estemos en un caso de hostigamiento sexual. Dicho ello, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento es si una persona manifiesta que acepta tu comentario. Por punto chiste, que está dando su consentimiento. Sin embargo, cuando no lo haga, no necesita ser explícita, como retirar la mirada, alejarse corporalmente o quedarse en silencio, significa que la persona no está incómoda y por lo tanto no hay consentimiento. Eso es muy importante. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, dos jóvenes, ¿no? Dos chicas que están, una está incómoda por aquí, con la mano en el hombro, y la otra siendo abrazada y se encuentra incómoda. Entonces ya estamos en un autodesiguamiento sexual. Ahora, se da entre mujeres y mujeres, mujeres y hombres, etcétera. Por ejemplo, una compañera le dice a otra que se ve gordita con un vestido. Ya está incurriendo en hostigamiento sexual, ¿correcto? ¿Por qué? Porque sean los tres elementos. Tiene connotación sexual, le genera un clima incómodo, y si la persona le desagrada el comentario, entonces ya estamos en un acto de hostigamiento sexual. Por lo tanto, recordemos, es importante lo que siente la otra parte, no lo que yo considero que es lo correcto. Es mejor siempre mantener los lineamientos, las formas y guardar las distancias correspondientes para evitar caer en este tipo de situaciones. Dos conceptos que se pueden parecer un poco, pero que no son lo mismo: el hostigamiento sexual y el acoso sexual. ¿Correcto? En el caso del hostigamiento sexual, se caracteriza por darse en espacios institucionales como de trabajo o educativos y está regulado por la ley 27942 y su reglamento. El acoso sexual, en cambio, es un delito que está regulado por el Código 126b, por el artículo 126b del Código Penal, 126b, y que puede darse en espacios institucionales o también en otros ámbitos, como en la calle, por ejemplo. Las formas de sancionarlo en el caso de hostigamiento sexual son administrativas, son suspensiones, llamadas de atención, amonestaciones, despidos, etcétera. Y el acoso sexual tiene como forma de sanción cárcel de 3 a 5 años o apoyar hasta 8 si llega a grabarse. Otro caso que es importante mencionarles, como para que tengan una idea, también la confianza, digamos, se puede cortar en cualquier momento. Es como cuando uno tiene una relación de pareja, ¿no? Mi pareja de pronto me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir contigo, etcétera. Entonces yo tengo que respetarla y todo sí, eso también, listo. Digamos, a ver un caso real. Dos operarios trabajan juntos en una planta, ¿correcto? Son pareja y conviven. En determinado punto ella termina la relación. Él en la planta la sigue abordando, quiere conversar, etcétera. Entonces entra en el plano de los ingresos sexuales y él lo denuncia por primera vez. Le dan una demostración escrita diciendo debes hacer eso, etcétera. Segunda vez que aparece en la conducta, nuevamente le dan una sanción y la tercera vez lo despide. Una vez que lo despiden, él la espera a ella afuera de la planta para abordarla cuando salga de su turno. Entonces, ahí, en el último caso, estamos en el plano del acoso sexual. Todo lo anterior fue hostigamiento sexual, sí, llegó a ser acoso probablemente y se puede denunciar de esa forma también por fuera de, pero no está en el ámbito de la empresa, ¿correcto? Entonces la empresa se encarga de ver casos de hostigamiento sexual. Si llega a nivel de acoso, pues es un plano aparte, es un plano penal, aquí estamos en el plano laboral con el hostigamiento sexual. Hasta allí, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, por favor? ¿Todo claro? ¿Algo que deseen compartir de repente? Sí, una consulta, Ernesto.
Tú Listo. mencionaste, Queda. disculpa que bajo, he apagado la cámara porque si no consume mucho, se empieza a escuchar entrecortado la llamada. Pero De quería hacer acuerdo. una consulta. Tú mencionaste la parte de, a ver, si hay un hostigamiento sexual, ¿no? Dentro del trabajo, porque ese hostigamiento se caracteriza en espacios institucionales. Y en el otro lado, el acoso también dice, puede ser institucionales o también otros ámbitos. Entonces, ¿puede Correcto. ser hostigamiento y acoso a la vez dentro del trabajo también? Luis, muchas gracias por la pregunta. Realmente un punto importante. Vamos a dar un aplauso a Luis por la consulta. En general, por favor, todos están invitados a participar si tienen dudas. Ok, muy buena pregunta. Efectivamente, en el caso del hostigamiento, lo voy a poner aquí nuevamente. ¿Sabe? El hostigamiento sexual tiene el ámbito únicamente laboral. O sea, y es algo que los Andes, la organización, el enfoque va por ese lado, por la ley 27942 de prevención de hostigamiento sexual. ¿Correcto? Pero a su vez podría existir acoso sexual en paralelo. O sea, ¿acoso qué es? ¿Cuál es la diferencia en particular? O mejor dicho, la definición de acoso que se da más de una vez. Aquí a la primera ya estamos en hostigamiento. El acoso necesita reiteración para que estemos en el plano de acoso. ¿Correcto? Entonces se da, ya estamos en el punto del acoso y podemos denunciarlo igual, penalmente, sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Puedo ir al Ministerio Público, a la comisaría y poner una denuncia. Entonces, si yo persona considero que estoy en una situación de acoso sexual, puedo denunciarlo y esto sigue su propio camino. Y el hostigamiento, que es lo que los Andes ve sobre cualquier responsabilidad con el Comité y Recursos Humanos, sigue su propio camino. Entonces, ¿pueden dar los dos? Sí, paralelo, no habría ningún problema. Espero haber absuelto la consulta, Luis. ¿Me confirmas, por favor? Si no, con todo gusto, repreguntas acá cierto. Sí, solamente, por ejemplo, a ver, en la parte en la parte de hostigamiento, yo estuve revisando ahí, decía que, o sea, que podía, por ejemplo, adicionalmente a lo que he mencionado, y muchas gracias por la respuesta, ¿no? Indicaba también que la parte de hostigamiento, digamos, si yo soy jefe de alguien, una chica o de repente alguien que tengo, por el cual tengo preferencia sexual, y digamos, si ejerzo mi poder como autoridad dentro de la compañía, eso vendría a ser, entiendo yo, hostigamiento. Pero digamos, el acoso Claro. podría ser de repente entre pares, ¿no? O sea, de repente alguien que no tiene jerárquicamente una autoridad sobre esa persona, pero yo podría estar, digamos, molestándole, insinuándole, enviándole chats o enviándole cosas, o de repente algunas figuritas raras en el chat, alguna cosa que pueda molestarla, ¿no? Que no tenga su consentimiento. No sé, esa parte sí me gustaría aclararlo un poquito. Con Gracias. todo gusto, Luis. Para eso estamos. Gracias. Y gracias nuevamente por la pregunta. Muy bueno. En realidad, no. Puede ser mi par, puede ser mi subordinado y puede estarme hostigando, ¿no? Puede ser mi par, puede ser mi subordinado y puede estarme acosando, ¿no? En el caso del acoso puede ser cualquier persona, puede ser mi tío, mi sobrino, mi hijo, cualquier persona, ¿no? Mi amigo, etcétera. En el caso del hostigamiento, igualmente. ¿Por qué? Hay dos tipos de hostigamiento. Ahorita vamos a llegar justamente a ese tema, ¿no? Uno es por chantaje que se puede dar entre pares. De hecho, en el ejemplo vamos a ver que se da entre pares, en uno de los ejemplos. Y otro es por generar un clima incómodo. ¿A qué me refiero? Digamos que somos tres compañeros de área, ¿de acuerdo? Y consideramos, todos de nosotros consideramos que la tercera persona es una persona, entre comillas, afeminada. Entonces hacemos bromas respecto de esa persona, de esa línea, que tiene que ver con educación sexual, y la persona escucha, le estamos generando un clima incómodo. No importa si es nuestro jefe, si es subordinado, eso no tiene mayor relevancia, sino simplemente es, o lo estamos chantajeando, ¿no? Por ejemplo, o le estamos generando un clima incómodo. Chantaje entre pares. Nos hacían un trabajo para hacer a ambos. Nosotros comenzamos a trabajar y luego yo de pronto me voy a tocar el hombro, etcétera, y digo, en cuanto ya hay incomodidad, prefiero no reunirme, mandemos cada uno su parte, etcétera, ya dejo de copiarte cuando envío los entregables, etcétera. Somos pares, tenemos la tarea asignada de manera conjunta, pero dado que no aceptaste, pues no viene la parte de chantaje, ¿no? Y comienzo a no considerar respecto de los entregables. Entonces, no es que no estás supeditado a la subordinación. Sí hay ciertos agravantes, o sea, temas de hostigamiento, por ejemplo, de los gerentes. ¿Por qué? Porque eso ya condiciona el despido arbitrario. Cuando una persona, por ejemplo, sufrió hostigamiento, lo denunció, en caso de que venga de un líder de la organización, lo denunció y luego es despedida, puede considerarse despido arbitrario. Y si tiene que investigar un poco más y tal, y puede dar multa para la empresa por esa razón. Eso también está contemplado. Pero, como menciono, para poner
También tu pregunta, Luis, se dice. Gracias por la pregunta, Luis. Gracias a ti, Ernesto. Está claro ya, gracias. Un gusto, para eso estamos. Perfecto. Y por favor, si tienen más consultas, con toda apertura, conversemos. Entonces, personas que participan justamente en el procedimiento sexual, el primero, bueno, hostigador, hostigadora y la víctima, ¿no? Pero presuntamente hostigador y presuntamente hostigadora al principio. Y aquí también hay otro punto importante. Si el comité investiga y descubre que, por ejemplo, yo lo hice, denuncié y lo hice de mala fe, simplemente porque la otra persona me cae mal, esa sanción que en proporción iba a ser para la otra persona es para mí. No sé, le iban a suspender 3 meses, me suspenden 3 meses, ¿no? Y hay un reglamento interno además que avala el tema de faltas éticas que te puede llevar al tío, etc. Entonces, también se actúa cuando una persona lo hace de mala fe. Y por lo mismo se dice presunto hostigador, hostigadora, porque hay una investigación. Y al final, recursos humanos toma la decisión respecto de si va a sanción o no. Y si lo archiva es como que la persona nunca hostigó en realidad, ¿no? Por lo está archivando. Entonces, decir preliminarmente hostigador o hostigadora no es el objetivo, sino presuntos hasta que ya finalmente se llega a la conclusión de que sí hubo hostigamiento. Normalmente es quien realiza obviamente las conductas y comportamientos naturales de conducta sexual hacia la víctima. La víctima, bueno, puede ser hombre o mujer, ¿no? Eso es indistinto, sean todo tipo de casos. Estadísticamente somos más los hombres en promedio que nos hostigamos, pero, y las mujeres quienes reciben el hostigamiento, o los miembros de minorías, pero eso también podría variar. La víctima puede ser hombre o mujer de cualquier edad, de estado civil, origen étnico, raza, religión, etc. No obstante, las mujeres son las víctimas más frecuentes, como decía. Y con respecto a los hombres, aquellos que sufren mayor hostigamiento sexual son los jóvenes homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. Tipos de hostigamiento sexual. Los dos tipos que les mencionaba. El primero es hostigamiento sexual típico por chantaje, cuando se condiciona el otorgamiento o mantenimiento de ciertos beneficios laborales a la entrega de favores sexuales o cuando se sanciona por negarse a entregar. Esta conducta puede darse solo una vez, como también puede ser reiterada. Yesenia decidió expresar su malestar frente a los comentarios de su jefe en recursos humanos. Desde ese día me delega menos trabajo y me ha denegado mi descanso vacacional. El segundo tipo es el hostigamiento sexual por ambiente hostil de trabajo, cuando en el lugar de trabajo se verifican conductas físicas o verbales de carácter sexual que pueden crear un clima de intimidación, humillación u hostilidad que afecte las labores de una persona. No requiere daño o pérdida de un beneficio de índole laboral. Hostigado por su jefe y compañeros de área que probablemente considerados afeminados, ellos presentan chistes subidos de tono y se ven de manera maliciosa cuando pasa. Está generando un mal clima. Entonces también están incurriendo en hostigamiento sexual de este segundo tipo. Manifestaciones. La violencia no se mide por cuántas veces ha sido ejercida, sino por la conducta de ese. Entonces, como les decía, yo no tengo que reiterar para estar en hostigamiento sexual. A la primera vez ya estoy en hostigamiento sexual. Si una persona toca a otra indebidamente sin su consentimiento o utiliza el lenguaje de contenido sexual para acercarse y esto no es bienvenido, no necesita que suceda varias veces. ¿Correcto? A su vez, hablamos de que es una provenza implícita, o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o efectuada a cambio de favores. Amenazas mediante las cuales se exija en forma explícita o implícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o agrede su dignidad. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas en naturaleza sexual no deseadas por la víctima. Colega 1 dice, yo le dije que había adelgazado y que se veía muy bien, pero ni siquiera sonrió. ¿Qué más quiere? Fue un halago. Colega 2 le responde, es una chica rara, seguro es muy sensible. Si la joven a quien se refieren escucha este diálogo, pues estamos saliendo de los seguimientos del segundo tipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Manifestaciones de los seguimientos. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser, y este es otro punto importante, todo lo que pasa en los Andes es responsabilidad de los Andes. Por ejemplo, si hay un tercero, personal de limpieza, que está allí y también incurre en hostigamiento sexual o recibe algún hostigamiento sexual, entonces el comité de los Andes tiene que actuar también de facto, ¿no? Y encargarse de que las cosas se hagan bien y se cumpla con el procedimiento y luego informar al otro comité o servicio para que puedan hacer las gestiones correspondientes. Eso por un lado, pero por ejemplo, si una persona externa hostiga a alguien de los Andes, igualmente por el reglamento de trabajo, los Andes puede decir simplemente, ok, esa persona ya no va a interesar más, etcétera, comunicarse con el proveedor, tal. Otro aspecto importante es que
¿Qué pasa si es que el hostigamiento sea fuera de trabajo, por ejemplo, o a través de WhatsApp? Ok, perfecto. El día sábado, 10 de la noche, comienzo a decirle a una persona de la oficina que me gusta, que me parece atractiva, etcétera. Entonces, igualmente es hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque eso genera un clima incómodo que impide el trabajo regularmente de mi parte. No voy a ir al día siguiente, voy a estar incómodo con esa persona, no la voy a ver bien, voy a evitarla. Por un lado baja la productividad, pero más importante aún, me está generando un perjuicio, ¿correcto? Que va contra la ley que indica, la norma que indica que todos debemos llegar y trabajar en un ambiente seguro. Ese principio debemos respetarlo siempre. Veamos algunos ejemplos de hostigamiento sexual. Por ejemplo, Susana, ejecutiva. Un colega que tuve empezó a pedirme reuniones fuera del trabajo para coordinar algunas tareas en común que nos había enviado nuestro jefe. Al inicio, aunque lo hice dudando, acepté. Con el tiempo, esta práctica empezó a incomodarme cada vez más porque noté que buscaba momentos para quedarnos solos. Cuando le pedí cambiar los horarios, empezó a tratarme de forma hostil, a trabajar por su cuenta y a llevar los remetos sin comentarme lo previamente. Entonces, hablamos que Susana es actora y el de trabajo también. Son los actores, la afectación es integridad psíquica, discriminación por motivos de género, libertad sexual, derecho a trabajo de seguro, manifestaciones de todos tipos festivo, el rechazo de las conductas de género sexual, cercanías corporales, falsos tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual, que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. Hay que creer cómoda, hay que sean todos los lineamientos de la género sexual. Está sufriendo Susana este sexual. ¿De acuerdo? Hasta aquí, todo claro. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Con toda confianza. No se empujen. Ernesto, Sí, Luis, por favor. solamente para abrir el tema digamos, para, ¿cómo se llama?, reflexionar sobre este tema, ¿no? Que es un tema importante, me parece, ¿no? Porque Pues, el tema del hostigamiento puede darse, como tú dijiste bien, desde el punto de vista jerárquico, puede ser entre pares, puede ser de subordinados a los jefes, de diferentes, o sea, va en todo sentido. Pero basta con que, o sea, si es un tema laboral, yo entiendo que la parte de hostigamiento es un tema, digamos, empresarial, administrativo, de acuerdo al reglamento interno. Pero si es, digamos, si se contextualiza y se hace la denuncia, puede ser un tema penal también, ¿no? Porque es una ley que está, digamos, puede ser una combinatoria de ambos. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Si existiese, o sea, si esto aquí existe, por ejemplo, a pesar de que exista una, digamos, una comunicación impropia, ¿no? O sea, estamos hablando de comunicación de tipo sexista o de tipo sexual o de tipo, digamos, cualquier característica, ¿no? Y existiese algún tipo digamos, consentimiento, ya no sería un hostigamiento sexual o un acoso sexual, pero sí constituiría, digamos, algo, un comportamiento impropio o anti, ¿puede ser? mil gracias por la pregunta, Luis. Realmente es bueno porque nos da contexto para poder ahondar un poco más en algunos aspectos relevantes. Correcto. Si es que hay consentimiento, no hay hostigamiento sexual. Y justamente conversamos con el comité y nos validaba Hugo que en el RIT, entre comillas, no está permitida las relaciones entre pares, ¿no? Entre compañeros de trabajo. Sin embargo, si se da, entonces está en el papel, no está permitido, pero en la cultura, en realidad sí lo está. ¿De acuerdo? Y puede ser que yo tenga una relación con alguien de la oficina, pero en determinado momento esa persona ya no quiere seguir en relación conmigo, yo en ese momento debo cortar cualquier acto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero abordar a alguien porque me agrada sexualmente, ¿no? O quiero que sea mi pareja, me gusta? Entonces, lo que les sugiero es que seamos muy cuidadosos, de manera muy sutil. Diga, bueno, voy a ir a almorzar, ¿te gustaría acompañarme? Te dicen no, te vas comiendo despacito y no regresas nunca más, por ese caso, ¿no? Digamos, es una forma de manejarlo. Entonces, de esa forma ya se evita incurrir en relacionamiento sexual y uno se mantiene dentro de los parámetros que se esperan en el comportamiento. No sé si con ello absolví bien la consulta, Luis, por favor. Sí, en realidad, sí, la verdad que sí, pero y también estaba ampliando un poquito más el tema de que, por ejemplo, ya no, o sea, hay un consentimiento, digamos, pero
ese tipo de comunicación también es una comunicación impropia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no debería dirigirme a mis compañeros de trabajo, a mis jefes o subordinados, de manera que aunque no puede ser, digamos, que tenga el consentimiento de ese momento, ¿no? No significa que sea la forma adecuada de comunicarse entre pares o entre personas dentro de la organización, ¿no? Eso me refería también un poco ir un poco más allá del tema de hostigamiento, sino un tema de la comunicación que no sea la Digo, más adecuada. una comunicación cariñosa, por ejemplo, digámoslo así. A Claro, eso claro, claro. voy. Por ejemplo, eso, ¿no? Por ejemplo, eso entre compañeros o el tema, digamos, el tema del bullying de carácter, digamos, sexual también, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, excelente. El caso del bullying es este, ¿no? Esos primeros sexual del bullying. Está dando esa situación, por ejemplo. Están los hablando de un tema, de una tercera persona, y eso le genera un clima incómodo. Entonces se da ese segundo tipo de hostigamiento sexual por ambiente hostil de trabajo, ¿no? Hostigado por su jefe y compañeros de área, por sus comportamientos considerados afeminados. Ellos realizan chistes subidos de tono y se miran de manera maliciosa cuando pasó. Eso también es hostigamiento sexual. No debería darse. Y por ejemplo, si es que, no sé, yo me juego verbalmente con alguna persona en términos sexuales y la otra persona está ese día, se encuentra cómoda, ¿no? Y yo le hago una broma, de repente regularmente tenemos ese ida y vuelta, ¿correcto? Y uno dice, claro, se da la confianza, etcétera. Pero en ese día no se encuentra cómoda, podría incluso denunciarme por hostigamiento sexual. Entonces luego va a haber una investigación, etcétera, pero yo estoy incurriendo en hostigamiento sexual si que la persona se da la negativa, el elemento número 3. O sea, puede ser que todos los días no haya problema, nos decimos cosas, etcétera. Y de hecho pasa, por ejemplo, tenemos un cliente que es hotel. Entonces, las mucamas eran mucho de bromear con sus compañeros de limpieza. Y les bromeaban, les bromeaban, les bromeaban, les bromeaban. Y un día una de ellas se encuentra sola en la habitación y te ingresan dos de ellos. Y comienzan a decirle cosas también así y ella se siente hostigada. ¿Por qué? Porque se siente como en un ambiente cerrado, entonces siente que las condiciones la ponen en un plano complicado. Entonces los denuncia por hostigamiento y ellos argumentan, ¿no? Pero si ella siempre, ustedes han escuchado, todos sabemos que nos van haciendo bromas de ese tipo, no solamente a mí, sino a los demás, no, a todos, a todos. Entonces, claro, ahí es el tema, ¿no? Pero como dice, o sea, si yo lo estoy aceptando, no hay problema. El tema es que yo no lo acepto. Y eso puede suceder en cualquier momento. Obviamente en ese momento ya se está rompiendo algo en la relación entre ellos y no se va a reiterar más. Pero eso también se puede dar. Yo lo denuncio por hostigamiento, no estoy de acuerdo, tiene connotación sexual, o sea, sean los elementos, efectivamente sí es hostigamiento sexual. Y ahí el comité que tiene cierto nivel ya de experiencia, pues van a sentarse, van a ver, van a explicar a las partes, van a escuchar, van a pedir pruebas, probablemente testigos, etcétera, y luego van a valorar esas pruebas para decir, eso se sanciona, no se sanciona y en tal medida. Perfecto. Gracias, Luis, por tu aporte. Muchas gracias porque eso ayuda a dar contexto claro a las cosas. ¿Todo claro Gracias a ahí? ti, Ernesto. Ok, un gusto, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta o Luis, tienes alguna otra? Por favor, con toda confianza. No, por ahora no, por ahora no. Gracias. Buenísimo. Nuevamente, un gusto. Perfecto. Entonces avanzamos por aquí. Si tienen consultas, avisa por favor. Y vamos hacia ahí. Manifestaciones. Estábamos aquí. Caso número 2. Enrique, 26 años, trabajador administrativo. Mi jefe es una persona muy cordial que suele estar de mal genio. A pesar de eso, conmigo se acerca más de lo normal, me abraza cuando me saluda y a veces, cuando se acerca a mi escritorio, me hace masajes en los hombros mientras me da indicaciones de trabajo. He conversado con algunas personas en mi equipo y me han dicho que me considera afortunado porque soy el favorito y me encuentro cálido, mientras que el resto le tiene miedo. Yo, la verdad, me siento muy cómodo con esta situación. ¿Correcto? En este caso, Enrique es varón, su jefe también es varón, y le está, ¿no? Realizando caminos indebidos, y él está en cómo se da los lineamientos para los financiamiento sexual. Puede denunciarlo y eso es su proceso correspondiente. Allí, con una tercera persona y un momento en el que se interrumpe la confianza. Juana, 25 años, ejecutiva. Un cliente ha sido siempre muy amable y bromista conmigo. Eso estuvo bien para mí, era agradable. Sin embargo, luego me enteré que era casado y preferí guardar la distancia.
Frente a ello, empezó a buscarme menos, afectando así mi nivel de venta con su empresa. He decidido mantener la distancia y prospectar nuevos clientes. Actores: Juana, cliente, afectación, integridad psíquica, discriminación por motivo de género, libertad sexual, derecho de trabajador seguro. Manifestaciones: trato diferenciado u hostil por el rechazo de las conductas de hostigamiento sexual. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. Al guardar distancia, no hay consentimiento. ¿Correcto? Ahora una pregunta importante. ¿Puedo yo, siendo un tercero y veo un acto de hostigamiento sexual, denunciarlo? Les comento, hasta octubre del 2022 eso no era posible. ¿Por qué razón? Digamos que yo estoy en mi casa tranquilo viendo televisión el sábado por la tarde solo y de pronto escucho que mis vecinos le están dando una paliza. Salgo, los veo por la ventana y veo que hay una agresión física directa de uno hacia el otro. Correcto. Llamo a la policía y digo, esto puede terminar mal. Llamo a la policía, llega la policía, toca la puerta, sale la persona que yo vi con estos ojos que son de comer los gusanos, que había sido agredida, pero abre la puerta y dice, no pasa nada, todo bien. Con su ojo semicaído y dice, no, todo está bien aquí. No, todo bien. Entonces, no podemos hacer nada más al respecto. Bajo ese principio, antes no se podía denunciar siendo yo un tercero. Sin embargo, a raíz de que han habido mucho silencio, en este caso respecto del hostigamiento sexual, y muchas personas lo han manifestado y han ido y han presentado al Ministerio de Trabajo justamente ese tipo de situaciones, se cambió. Ahora un tercero ya puede denunciar, pero lo que tiene que ser testigo, ¿no? El número uno no va a denunciar de manera silenciosa. Le pongo su nombre, exactamente, no puede ser anónimo, y luego cuando yo el momento de declarar, tiene que ir a su testimonio. ¿Ok? De esa forma contribuimos, digamos, yo, trabajador preocupado por la persona, contribuyo. Pero también es importante lo siguiente. ¿Qué pasa si es que la persona que yo sé que es objeto del hostigamiento sexual dice, no, no es así, no es cierto? Me quedo medio en el aire, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no me está respaldando, no me está refrendando. Entonces, no es cierto y por lo tanto no procede y se archiva. Y yo quedé un poco en el aire y también se quedó mi disposición con la persona que estaba hostigando. Se los digo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? En el momento que vamos a tomar una decisión, siempre es bueno tener una comparación, una introspección y luego ya ir con firmeza hacia donde queremos dirigirnos, ejecutando lo que consideramos que es correcto. Muy bien. ¿Consultas, dudas adicionales allí en ese punto? Perfecto. Ok, comentarles lo siguiente. El empleador tiene ciertas obligaciones. Una de ellas es la de capacitarlos. Lo estamos haciendo en este momento. Estamos hablando de la ley 27942 de prevención de género sexual. Entonces ya saben cuál es el concepto, cuáles son los lineamientos, los tipos de hostigamiento, la diferencia entre hostigamiento y acoso, cómo se da, etcétera. Bien, ya tenemos claro el concepto, así que si en algún momento por desconocimiento podemos haber incurrido en hostigamiento sexual, sabemos que no vamos a estar de nuevo. Excelente. Entonces el empleador debe capacitar, debe formar el comité. Ya existe el comité, estamos justamente, ya los hemos capacitado y el comité está listo para siempre contribuir con ustedes en caso de daños. Perfecto. Otro punto es que debe velar por los trabajadores. Entonces, si es que a mí, por ejemplo, yo siento que me están hostigando, que hay una situación así, justamente te da todo este mecanismo ayuda a garantizar que yo voy a sentirme cómodo en el trabajo y los Andes se está preocupando respecto de ello. Está tomando acción sobre ello. No simplemente está diciendo, bueno, voy a tomarlo a la ligera, sino está generando valor para ustedes, para salvaguardar la integridad. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, cuando viene una denuncia hay un procedimiento. Hace un momento se lo describí un poco, pero voy a ponerlo en la pantalla para que sea un poco más gráfico. Permítame, por favor. Bueno, este es el procedimiento a seguir por las empresas, ¿correcto? ¿Cómo va? Ustedes tienen un canal de denuncias que es un correo. El correo le llega a recursos humanos. A través de una denuncia, llega. Después de ello, la Oficina de Recursos Humanos brinda atención médica a la persona víctima durante 3 días.
y 3 días para justamente salvaguardar la integridad física y psicológica de la presunta víctima. E informa al comité sobre la denuncia al primer día hábil. Días 2 y 3 se otorgan las medidas de protección a la presunta víctima, que significa que probablemente, por ejemplo, van a darle descanso a la persona que presuntamente hostigó para que no se encuentren, o a la persona que fue hostigada, ¿no? Que presentó la denuncia, para evitar de que se sienta incómoda, etcétera, que no hay encuentros de las partes y tal. Medidas de protección. Ya se hizo el examen físico y psicológico. Perdón. El comité, un día hábil de recibir la denuncia, la remite al presunto hostigador, otorgando un plazo no menor a 6 días calendario para que emita sus descargos. En ese sentido, el comité siempre va a escuchar a las dos partes y siempre va a compartir todo lo que suceda. Por ejemplo, llega, no sé, un video o un pantallazo de un WhatsApp, listo, eso se lo comparte a los dos. Esa parte, pues, la otra parte presentó esto, ¿no? Siempre para dar el derecho a legítima defensa. Bajamos a los días 4, 5 y 6, la Oficina de Recursos Humanos comunica al Ministerio de Trabajo. Esto es lo que les decía. Siempre tiene la obligación la empresa de comunicar al Ministerio. Hay sanción, varias UITs, si es que no comunica al Ministerio sobre los casos. Eso es una obligación del empleador. Después el comité ha investigado, escuchado a las partes y debe emitir un informe de conclusiones. Cuenta con un plazo de 15 días calendario desde la recepción de la denuncia. Remite el informe a Recursos Humanos hace un día hábil después de ello y Recursos Humanos decide qué va a hacer, etapa de sanción. Decide si es que va a sancionar. Nuevamente llama a las partes, las escucha otra vez y toma su decisión. Si va a sancionar, va a archivar, en qué medida va a sancionar. Y cierra otra vez enviándole al Ministerio de Trabajo la resolución del caso, ¿no? Cómo se dio, qué fue lo que se decidió y por qué. ¿De acuerdo? O, si quieren tomar un pantallazo también, esta de la medida también es importante y tiene que ver con todo el procedimiento de prevención de violación sexual cuando se da de ellos. Perfecto. ¿Tienen alguna duda, consulta, ya para ir cerrando respecto del tema? ¿Todo ha quedado claro? ¿Alguien se anima a compartirnos un resumen respecto de lo que hemos conversado el día de hoy? A ver, alguien nos escribe. Ya, ok, buenas tardes, comparto por este medio la lista de asistencia por su participación. Perfecto, ahí está, la lista de Hugo, nos comparte la lista, por favor, entren a Google Forms para que realicen la asistencia. Aparte de ello, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Por favor, alguien quiera compartir. De repente alguna experiencia también podría ser, no hay problema. Genial. De tu lado, ¿hubo algo que desees conversar, forzar, por favor? Bien, no, básicamente es lo que vimos justamente, como le comentaste ya a los participantes, ya estamos estableciendo el Comité de Hostigamiento Sexual de con la Compañía Los Andes, ¿no? En ese sentido, estamos haciendo la capacitación, como bien dices tú, en cumplimiento con la norma, ¿no? Tanto a las personas que pertenecen a la Compañía Los Andes como a las personas que son terceras, ¿no? Porque están bajo nuestra jurisdicción, ¿no? Como bien lo dijiste ayer en la capacitación, ¿no? Entonces, esta capacitación finalmente igual se va a replicar al resto de los empleadores, perdón, los colaboradores, porque como te dije, nuestra empresa es netamente operativa, entonces nuestro personal está en campo, ¿no? En esos momentos, cerrando el día de hoy, ¿no? Entonces creo que si no tienen nadie, alguna otra consulta adicional, podríamos ya dar por concluido la capacitación, no sin antes nuevamente comentarles, ¿no? De que hemos agregado la lista de asistencia para que puedan registrar su participación, por favor. Perfecto. Y de mi lado, Hugo, solo para complementar, por favor, si es que en algún momento tuviesen alguna duda, consulta, con toda confianza pueden, ¿no?, escribirme y conversamos respecto de ello. Estamos para poder apoyarlos y a través de Hugo también tener el contacto correspondiente con todo eso. Listo, perfecto, pues. Entonces creo que es todo claro por parte de nosotros también. Agradecerte, Ernesto, por el tiempo y todo el desarrollo que has hecho el día de hoy con el resto de los colaboradores de la compañía. Entonces, si no hay nada más que decir, entonces podemos dar por finalizado la capacitación del día de hoy. Luis, ¿algo que quieras comentar? No, solamente agradecerle a Ernesto, agradecer también a ti, también por Hugo, por la participación. Bueno, creo que ha sido
bastante aleccionador, bastante clarificador en base a lo que se puede decir, no se puede hacer dentro de la organización, ¿no? Y son temas que, digamos, el trato amable, el trato respetuoso es algo que debe privilegiarse dentro de la institución, de la organización, no solamente al interior, sino también con los clientes, con las autoridades y con quien nos corresponda, porque eso nos garantiza a nosotros que no vamos a incurrir y vamos a siempre dar el sitio, el respeto que merece cada persona, cada individual, independientemente de la forma que tenga de pensar, la preferencia o lo que sea, merece, por ser un ser humano, merece todo el respeto de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Muchas gracias, es un tema interesante, muy, muy bien llevado, Ernesto, gracias por la presentación. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo y estoy para poder. Gracias a todos. Listo. Ok, entonces damos por finalizado el día de hoy la capacitación. Muchas gracias nuevamente, Ernesto, por tu apoyo en este momento. Gusto. ¿Listo? Está muy bien. Buenas tardes. Cuídense. Ok, hasta luego. Buenas tardes.